Vámonos ahí a abarcar los primeros 11 versículos de Primera de Timoteo. En esta mañana, hermanos, yo quise titular Liderazgo piadoso para la iglesia. Liderazgo piadoso para la iglesia, en Primera de Timoteo capítulo 1. Estaba leyendo un libro del pastor David Platt. Él hizo una especie de 12 distintivos de lo que tiene una iglesia para reconocer que es una iglesia saludable. Yo creo algo similar como al ministerio de 9 marcas que estamos viendo nosotros, donde dice qué 9 características hay para una iglesia saludable, pero en este libro son 12, y en la marca que tiene que ver con el liderazgo, él citó a Ian Bounds. Bueno, Edward Bounds fue un pastor metodista pues nació como en 1837, muere a los principios de 1900, y fíjense lo que dijo él: una iglesia rara vez se rebela contra la religión de sus líderes o se eleva por encima de ella. Es muy raro el caso, ¿verdad? Pero dice David Platt, esas palabras son un recordatorio aleccionador de por qué una iglesia debe preocuparse por las creencias y la vida de sus líderes. En lugar de elevarse por encima de sus líderes, la iglesia por lo general refleja a sus líderes. Podemos entender, hermanos, de que parece lo que caracteriza a cualquier grupo religioso. Ellos se van a moldear por las enseñanzas de sus líderes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo es un liderazgo bíblico sano. Y es por eso que vamos a estar viendo esta serie de Timoteo. Y por este domingo, hermanos, yo quiero que veamos 2 cosas: la necesidad de un liderazgo piadoso, y también vamos a ver el desastre que puede hacer un falso maestro. En estos primeros versículos mayormente vamos a ver qué pasa con los falsos maestros, cómo afectan a una iglesia. Ahorita que teníamos la lectura del libro de los Hechos, en el capítulo 19, nosotros pudimos ver cómo se fundó la iglesia de Éfeso. Pablo, si usted lo recuerda ahí en el versículo 10 de este capítulo 19 que leíamos, dice, también por los siguientes 2 años él estuvo predicando. Y ahí es donde se lleva a cabo esa manera en la cual vienen a los pies de Cristo muchas personas que practicaban la magia y cosas abominables a Dios. Pero ya tenía todavía parte, unos meses anteriores, donde él persuadía a los judíos lo rechazan. Se cree que es probable que Pablo duró 3 años ahí en esa iglesia. Entonces, hermanos, fue un gran privilegio de que Pablo pastoreara la iglesia de Éfeso. La fundó, la pastoreó, y no se me hace poco tiempo, hermanos. 3 años para la capacidad de enseñanza del apóstol Pablo. Tuvo que haber dejado una iglesia bastante sólida. Pero ¿qué cree, hermano? Esta carta de Timoteo se la está escribiendo Pablo con instrucciones, porque Timoteo ahora está pastoreando esa iglesia. Y el apóstol Pablo sabe que hay problemas que va a estar enfrentando esta iglesia. Y yo digo, ninguna iglesia aquí en esta tierra es exenta a presentar problemas similares. Nos va a dejar, como son las cartas pastorales, muchas instrucciones en distintas áreas de la iglesia, y nosotros debemos de aprender, primero que nada, a observar cómo son los líderes piadosos. Y los líderes piadosos, hermanos, se levantan de la misma iglesia. Entonces ese es un mensaje también para usted. Es un mensaje para que ustedes, si Pablo escribe con un propósito a Timoteo que le dice, mira, así es como deben de crecer las iglesias en esta área, en esta otra área. ¿Qué pasa con la administración de las ancianas? ¿Qué pasa cuando hay pecado? ¿Qué pasa cuando alguien está anhelando muchas riquezas? Entonces, tenemos que poner atención, hermanos, porque eso también nos concierne a nosotros. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y redarguir, ¿verdad? Misma otra carta a Timoteo que le escribe Pablo. Entonces se nos dejó esta carta, hermanos, y vamos a tratar de irle sacando provecho a lo largo de los próximos domingos. Bien, punto número 1, la necesidad de un liderazgo piadoso. Vamos a empezar viendo a ver de qué se trata esta carta, empezando por el saludo. Dice lo siguiente, hermanos: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe,
Gracia, misericordia y paz de parte de Dios, Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. El más interesado, hermanos, en mantener una iglesia sana es Dios mismo, es Cristo Jesús. Él es el que la instituye, y esas son las credenciales con las que se presenta Pablo. Le escribe, parece ser que es, bueno, si tiene un top 2 de discípulos es Tito y Timoteo. La persona, yo creo, más allegada en la vida del apóstol Pablo se cree que fue Lucas, pero enseguida Timoteo. Y Pablo le escribe a Timoteo, y al final de la carta, pues él se despide de manera plural, no es simplemente para una persona, sino también para la iglesia. Y aquí es donde pues también entramos nosotros. Y las credenciales que les deja el apóstol Pablo dice: yo soy apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces es como simplemente soy un intermediario. La voluntad de Dios se manifestó a mí porque soy su apóstol, y el Espíritu Santo, bueno, no lo hice ahí, pero en ese momento le está inspirando el Espíritu Santo para que esa carga que él tiene en su corazón de que la iglesia que él plantó en Éfeso no se desvíe, le va a escribir bastantes instrucciones. Entonces todas esas instrucciones vienen de parte de Dios. Esta es nuestra base, hermanos. Todo esto no son ideas del apóstol Pablo, es porque él tiene un amor por la iglesia. Él comprende que fue comprada por la sangre de Cristo, y por eso esas son las credenciales. Por Cristo Jesús. Es nuestro Salvador el que está encomendándote toda la serie de instrucciones y cosas que van a venir en esta carta. Entonces, el destinatario, hermanos, pues nadie discute mucho, es acerca de Timoteo. Ahora es un líder redimido, así como le está escribiendo, ¿verdad? Verdadero hijo en la fe. Pablo tuvo que haber observado y pues vio el fruto de su vida, vio cómo el Espíritu Santo está obrando continuamente en este consiervo, y pues también le está ayudando a tener esa capacidad para ser un buen líder en la iglesia, porque él tiene que cuidar la iglesia de Éfeso. Pablo no está ahí en ese momento, pero el pastor que envía ahí, yo quiero que tú bendigas a esa congregación. Es interesante, hermanos, porque dicen que Timoteo, literalmente, el nombre de Timoteo significa uno que honra a Dios. Entonces, pues es lo que trataba de hacer también Timoteo desde que manifestaba su fe, porque más adelante le escribe, ¿verdad, Pablo? Él lo observó, acuérdense que lo toma en su segundo viaje misionero para que le acompañe a visitar las iglesias de las que él ya había fundado y seguiría fundando. Pero Timoteo se cree que vino a los pies de Cristo en el primer viaje misionero de Pablo. Bueno, aquí, hermanos, en el versículo 2, yo creo que vemos también bien claro, el apóstol Pablo lo manifiesta. ¿Qué es lo que desea Dios? Y son 3 cosas: gracia, misericordia y paz. Así inicia su saludo, ¿verdad? Todo eso viene de parte de Dios. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios, Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, para una iglesia con problemas, hermanos, porque todavía tenían muchas áreas que seguir trabajando, esos problemas, en la Biblia de estudio de John MacArthur, él escribe lo siguiente: era una iglesia que manifestaba problemas de falsa doctrina. En ese momento que está escribiendo Pablo, ya hay alguien que está introduciendo falsa doctrina, hay desorden en la adoración, hay necesidad de líderes calificados, y también hay cierta área de materialismo que tiene la iglesia. Al menos él engloba así los problemas principales. Entonces, una iglesia siempre vamos a tener que estar haciendo esa lucha constante de purificarnos. Por eso nosotros también tenemos, ¿verdad?, en nuestra visión como iglesia, si buscamos el rostro de Dios y nos queremos santificar, pero recuerden que agregamos continuamente. Este es un trabajo de toda la vida. Así que ese es el contexto, hermanos, en el cual se escribe la carta. Si usted lo nota, se necesita un liderazgo piadoso. Y por eso él envía a Timoteo: necesito que levantes más líderes, porque hay que seguir puliéndonos en esta área. Necesitamos más hombres piadosos que estén al frente de esta congregación.
Y ahí podemos continuar, hermanos, en los versículos 3 y 4, donde se nota, y ahora sí directamente, esa instrucción. Fíjese, tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Se fijan, ahí es donde sabemos que Timoteo estaba en la iglesia de Éfeso. Entonces dice, yo te rogué. Esa palabra pues tiene una carga, hermanos, pastoral de Pablo. Te rogué, yo no puedo dejar que se quede esa congregación ahí. Y tú, pues por amor a Dios, por amor a la causa, a la grey, quédate y haz un esfuerzo. Yo no sé si tal vez implicaba algún sacrificio. Al menos si yo me pusiera en el lugar de Timoteo, a mí me gustaría pasar más tiempo con Pablo. Y dice, no, pues es que me gusta más estar contigo, me gusta ver cómo enseñas, quiero seguir. Pero dice, no, ya es hora de que tú acciones, ahora tienes que encargarte tú de una congregación. Entonces, él ya lo encomienda como pastor en esta congregación. Y pudo notar, me imagino, ¿verdad?, que él tenía que corregir, porque dice, ya tienes que poner un alto a aquellos que están enseñando doctrinas extrañas. Instruyeras a algunos que no enseñen ese tipo de cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque ya estaba ocurriendo. Entonces Pablo le dice, ya no puedo tolerar esto. Tú tienes que poner un alto porque ya se están desviando. O sea, esos 2-3 años que yo les enseñé correctamente, parece que solamente fue cuestiones de meses. Y Pablo se dio cuenta, ¿no? Pues ya es necesario que les volvamos a apuntar al verdadero camino. Y aquí, hermanos, también podemos ver una característica de cómo es esa área de lo que afecta a los falsos maestros. Miren, aquí en el versículo 3 dice, instruyeras a algunos que no enseñen doctrinas extrañas. Y tal vez podemos pensar en muchas cosas, pero yo creo que él da una pista en el versículo 4, ni presten atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios. Entonces, hay una cosa que sí está bien claro, no sabemos exactamente qué era esa clase de genealogías, que eran esos mitos, eran esas doctrinas extrañas. Pablo está diciendo, hay algo malo, pero lo que sí deja bien claro, qué es lo que tienen que buscar, qué es lo correcto. Entonces, ¿qué está diciendo? No hace avanzar el plan de Dios, que es por fe. El cristianismo, hermano, siempre se ha distinguido por eso, por la fe. Más adelante, pues versículos que vamos a abarcar más adelante, sabemos que muy probablemente también gran parte de esas falsas doctrinas tenían que ver con judaísmo. Esas genealogías les gustaba a los líderes alegorizarlas y verse muy espiritual y les encantaba, ¿no? Como que rastrear de dónde venían las familias y los llamados de Dios especiales en los levitas, etcétera. Pero dice, todo eso no apunta a lo que tenga que ver con vivir por fe. Y eso sí queda bien claro, hermanos. Pablo dice, no hace avanzar el plan de Dios. Y toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta que se cierra el canon, nos deja bien claro eso. El justo por la fe vivirá. Pablo sí deja bien claro a Timoteo, todo lo que no tenga que ver con vivir por fe, con ser justificado por fe, y también ser santificado por fe, entonces ya se han desviado. Eso era lo que le preocupaba. Mire, pásese ahí en 1 Timoteo, pero en el capítulo 4 podemos saber de que sí, muy probablemente era un problema con los judaizantes. En el versículo 7 dice, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Entonces otra vez le da esa instrucción, aléjate de todo ese tipo de fábulas y cosas que no sirven para el plan de Dios.
Capítulo 6, mire ahora los versículos 3 y 4, como le dice: si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Entonces, fijan, contiendas de palabra, eso se refería a vano palabrerío, cosas que mientras no te apunte a la fe en Cristo Jesús, ya no sirve, hermanos. Al final de esta carta, ahí mismo en el capítulo 6, le leo el versículo 20. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evita las palabrerías vacías y profanas, las objeciones de los falsamente se llama ciencia, la cual, profesándola algunos, se han desviado de la fe. Amén. Entonces, tal vez podemos pensar en algunas cosas, alegorías, judaísmo, filosofías, tratando de espiritualizar la palabra de Dios y le van quitando todo lo que tenga que ver la fe, a lo mejor le agregan obras. No tenemos tiempo, tal vez, hermanos, para comprender e indagar en qué tipo de cosas exactamente se estaban metiendo en la iglesia de Éfeso. Pero mientras te desvíe de la fe y de la piedad, de la doctrina de Cristo, pues pone en peligro la fe de todos los congregantes. Y eso es a través de todos los siglos, hermanos. Tal vez va a venir en distintas presentaciones, en distintos, no sé, envases, los falsos maestros tratando de introducir sus enseñanzas, y eso se tiene que erradicar, hermanos. ¿Y cuál es el medio? Uno de los factores importantes para lograr eso, los líderes, hermanos. Son los líderes. Esa es la tarea de un líder. De ahí podemos estar sacando, ¿verdad? Al principio. ¿De dónde salen los líderes, hermanos? De la iglesia. Son gente común y corriente que en algún momento Dios los llevó a tal grado de madurez. Y la iglesia confirma un llamado de Dios. Entonces, todos tenemos esa misma tarea de también de cuidar la sana doctrina. Miren, para que nosotros podemos estar viendo, ¿no? ¿Qué es lo que hay que evitar? Eviten esas vanas palabrerías, eviten todo lo que no te apunte a Cristo, todo lo que no tenga que ver únicamente con la fe. Y nosotros le podemos agregar, ¿no?, a la fe a través de Cristo Jesús para la salvación, para la santificación. Entonces ya estás en peligro. Pero Pablo deja una instrucción bien clara a Timoteo. ¿Qué sí procurar? ¿Qué es lo que sí tienes que procurar? Tal vez le acaba de decir, evita esto. Y pásense hacia allá al versículo 5. Él le dice ahí en el capítulo 1 de 1 de Timoteo, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Eso, hermanos, es una buena pauta para saber si hay buenos líderes, para saber cómo se debe comportar el cristiano, el creyente en general. Es una pauta muy importante para saber si hay un líder falso, si no manifiesta estas tres señas. ¿Cuáles son, hermanos? Pues el amor, la buena conciencia y la fe sincera. Y vamos a pasar rápidamente esto, ¿no? Pensando en los líderes, si la tenían los líderes falsos, si nosotros pudiéramos también, gracias a Dios por la palabra de Dios, que pues podamos abrazar estos tips que nos dice Pablo. Ahí te van 3 tips para que sepas si es un falso maestro en tu congregación. O cómo puedes observar si hay alguien que manifiesta estas 3 virtudes. Yo creo que pinta para un buen líder en la iglesia y sería bueno que tú lo confirmes. Dice lo siguiente. Vamos a ver primero lo que él menciona. El amor nacido, ¿verdad? Pero no es cualquier amor, hermanos. Nosotros entendemos que dice amor nacido de un corazón puro. Se está refiriendo, hermanos, a un corazón regenerado. Solamente Cristo puede poner ese clase de amor que es semejante al de Él mismo, semejante al mismo amor de Cristo Jesús, que es sacrificial, que está dispuesto a amar al peor de los pecadores, que es un amor que está dispuesto a dar su vida si la iglesia corre peligro. ¿Sí o no?
Ahí cuando Pablo en sus cartas matrimoniales dice, los hombres, los varones, tienen que amar a sus esposas como Cristo estuvo dispuesto a amar a su iglesia, dar su vida por él. Entonces el pastor, el líder de la iglesia, también tiene que estar dispuesto a eso, hermano. Con tal de mantener el rebaño en constante santificación y libre de falsas enseñanzas, debe estar dispuesto a padecer por la iglesia. Su vida ya la ha perdido por ganar el honor de Dios, ¿verdad? Y bueno, ese amor seguramente se veía en Timoteo y las demás virtudes. Pero nosotros debemos de considerar, ¿es un amor puro o es un amor que tal vez detrás busca algo personal? A nosotros tal vez como humanos no podemos ver el corazón como Dios, pero el tiempo puede manifestar ese tipo de cosas. Siempre observemos, ¿no? A lo mejor aparentemente está amando a las personas, pero no es puro. Y lo que pide aquí debe ser un amor puro. Y solamente se da de aquellos verdaderos corazones regenerados. ¿Qué más dice? Una buena conciencia. Y esto va ligado con lo anterior. Si tienes un verdadero amor, porque has sido regenerado, tu conciencia también va a estar limpia. Esa conciencia es la raíz de ese amor, y yo creo que también lo vemos expresado en otros pasajes. Vayan a Hechos capítulo 24, hermanos. Yo creo que este pasaje nos puede ayudar un poco. Si usted recuerda ese incidente, Pablo ante Félix, en su defensa, estaba compartiendo el evangelio. Fíjense lo que dice en el versículo 16, después de dialogar buen rato con él. Le dice, por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Para Pablo era bien importante que estuviera su conciencia libre. ¿De qué? De que está haciendo todo correctamente, de que está sirviendo a Dios, de que tiene un amor por los demás y es puro. Cuando tú descansas en un verdadero amor, hermanos, hasta entonces puedes tener una buena conciencia. Hasta entonces puedes saber y estar tranquilo que lo estás haciendo para Dios y no para buscar honra y gloria para ti o de los hombres. Entonces, en un líder, hermanos, esa buena conciencia es la que vemos a lo largo de distintos líderes en la Biblia. No sé si usted recuerda, pero ¿qué dijo Samuel ya cuando se iba a morir al pueblo de Israel? Acababan de elegir a Saúl como rey, lo habían ungido, y en una especie de sermón o palabras de instrucción que les daba a los israelitas, él les dice, ¿saben que a alguno de ustedes les he robado? ¿A algunos le he hecho algo mal? ¿He dañado a mi prójimo? Y yo decía, no, para nada. Entonces Samuel podía estar bien tranquilo y decir, mi conciencia está tranquila. Yo lo único que quise es servir a Dios, es guiar a ustedes como nación de Israel. Yo nunca quise tomar nada de ustedes para beneficio propio. Esa buena conciencia, hermanos, en un falso maestro no se puede dar. Ellos no pueden tener esa conciencia. Y también, pues se puede revelar. ¿Qué otra característica, hermanos? Una fe sincera. Esa fe sincera es que vives y proclamas lo que crees. Si tú tienes fe en Cristo Jesús, vas a vivir a raíz de las enseñanzas de Él. Vas a reflejar con una vida práctica lo que tú crees. Entonces, predicas el ejemplo con tu vida. Eso es una virtud, hermanos. Ahí mismo, hermanos, pero pásense a 2 de Timoteo. Es un versículo bastante conocido que esto lo pudo ver Pablo en Timoteo, porque él estaba calificado para ser un buen líder, porque en 2 de Timoteo 1:5, fíjese cómo se le escribe. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, ahí vemos a un discípulo de Pablo que cumple ese requisito, uno de los 3 requisitos. Tú tienes una fe sincera, y esa fe sincera te la modelaron
Tal vez su padre no fue creyente, sabemos que era hijo de un griego, pero su abuela y su mamá sí. Y fue una fe sincera, porque ellos no eran como los fariseos que aparentaban amar a Dios, pero era todo lo contrario. Por dentro buscaban la alabanza de los hombres. Pero si tu mamá y tu abuela te discipularon bien, creciste con buenas bases, y yo lo pude observar. Entonces Pablo estaba consciente, y yo estoy seguro que eso está en ti. Por eso se atrevió, hermanos, a tomarlo como su pupilo, como su discípulo, y vas a ser junto con Tito aquellos que van a continuar esta tarea que se me encomendó, ¿verdad? Esas son las 3 características, tratando a lo mejor de pasar brevemente por ellos. Lo debes procurar también para ti, hermano. Esto, yo les había dicho domingos atrás, quise que entremos ahora a un libro más de la Biblia, porque vamos a estar reforzando todo lo que tenga que ver con liderazgo en la iglesia. Pero eso es lo que debes observar en los creyentes de la congregación. ¿Y quiénes son los que se congregan? Cualquier hijo de Dios que tenga el Espíritu Santo. Todos estamos llamados, hermanos, a vivir con estas 3 virtudes. Lo mismo. También veíamos domingos atrás de que muy gran parte de grupos evangélicos pueden hacer 2 divisiones generales de liderazgo, y más adelante lo vamos a ver también en Timoteo. Lo que son los ancianos obispos, los que tienen el don de enseñanza, pero también los que tienen ese don de servir. Se les pide exactamente lo mismo, hermanos, esas virtudes, y más adelante se van a desglosar más. Entonces nunca lo dejes aparte como que, pues nomás voy a estar ahí, voy a poner en la mira al hermano Ever, al hermano Adrián, aquellos que se paran enfrente, y voy a ver si le pongo palomita o no. No, también tienes que analizarte tú. ¿Por qué? Porque esto es digno de cualquier hijo de Dios, hermanos. Bien, esa es la necesidad de un liderazgo piadoso. ¿Qué tal si no hay ese liderazgo piadoso, hermanos, que no cumple esas características? Pues va a ser ocupado por un liderazgo que deshonra a Dios, y va a ser un desastre. Ese es el segundo punto, hermanos, el desastre que puede hacer un falso maestro. Vamos a pasarnos a los versículos 6 al 8. Pues algunos, ese es el contraste, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen, ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y ahí tenemos ese contraste, ¿verdad? ¿Qué son los falsos maestros? Todos aquellos que no cumplen ese perfil. ¿Qué van a hacer? Ellos sí caen en la instrucción que le acaba de dar en la introducción de esa carta a Timoteo. Evita esas malas palabrerías. ¿Y aquí qué dice? Ellos no. Ellos se han apartado a esa vana palabrería. Entonces lo podemos también sacar implícitamente. Si quisiéramos hacer una lista de características de los falsos maestros, hermanos, es que ellos son ciegos que guían a otros ciegos. ¿Por qué? Porque ellos enseñan como si estuvieran convencidos de que están en lo correcto. Es una característica. Te lo dicen con tanta firmeza que pues yo creo impresionan, ¿verdad? Y veíamos en la introducción que decía Ian Bounds, dice, es rara vez cuando vemos que se revela la iglesia con sus líderes. Entonces es triste, ¿verdad? Si tienes un líder que está enseñando mal, o sea, corren ese peligro de que todos también sean arrastrados junto con él. Y es un trabajo difícil de hacer, hermanos, pero no imposible. Y para eso está la palabra de Dios, ese manual que nos va a evitar. Solo quien tenga en claro, hermanos, los estándares de Dios, va a ver bien fácil esto. Si nosotros no estudiamos las cartas pastorales, yo creo que usted no va a distinguir a un falso maestro tan fácil. Pero si usted y yo estudiamos estas cartas pastorales y meditamos en estos principios, nosotros fácilmente vamos a oler algo huele mal aquí. Tal vez se ve bonito, tal vez se ve como piadoso, pero no. Hay muerte aquí. Entonces hay que tener mucha sabiduría detrás del lenguaje de estas personas. Su testimonio final
hay que observar. Entonces ellos aparentemente son alguien piadoso, pero su perfil interior es todo lo opuesto, hermanos. Es ni más ni menos que hipocresía, hermanos. Ellos van a tratar de modelar estas tres virtudes o aparentar personas piadosas, pero no, va a ser pura hipocresía. Quieren ser maestros, es otra característica. Ellos quieren ser maestros y si nos detenemos ahí, porque dice, ellos desean ser maestros. Quiero que pensemos un poquito, ¿qué era un maestro en esa época? En esa época, un rabino, muy seguramente se pudo haber referido, y yo creo que no era muy distinto un filósofo o algo, otro fundador de otra secta en esa época. Se creen que ya eran las bases del gnosticismo en ese siglo. Pero yo creo un pasaje que nos va a ayudar bastante, vaya a Mateo. El Evangelio de Mateo en el capítulo 23 son palabras mismas de Jesús. Les leo el versículo 6 y 7. ¿Cómo son estos hombres? ¿Cómo son los rabinos corrompidos? Seguramente está hablando de aquellos que son falsos maestros. Dice, aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. Entonces a ellos les encanta eso, que le digan, usted sabe mucho, maestro. Perdón, pero me acabo de acordar de ese personaje, ¿verdad?, de Armando Hoyos. No, maestro, está impresionado con sus frases y todo. Y pues es chusco, ¿no? Parece que es un reflejo, ¿no?, de alguien que cree que sabe, que está enseñando, que está desbordando en sabiduría, pero está diciendo puras tonterías, hermano. Así son ellos, ni más ni menos. Bien, entonces ellos buscan la alabanza de los hombres, no buscan el honor a Dios, no les preocupa el rebaño. Y en eso termina, o sea, no están dispuestos a morir por las ovejas, no aman sacrificialmente la grey de Dios. Así que quieren ser maestros. ¿Por qué? Porque buscan la alabanza de los hombres, es lo que está describiendo aquí en Timoteo. Versículo, para ser más preciso, en el 7, quieren ser maestros de la ley. Por eso, hermanos, yo creo, una de las pistas más claras que tenemos es que esos falsos maestros eran judaizantes. O sea, ellos se introdujeron como parte de la base del cristianismo. La ley de Moisés no tiene nada de malo. Más adelante pues tenemos que entender esto más claro, pero ellos apantallaban, ¿verdad? Decían, no, es que ellos sí hablan de Moisés, de los profetas, pero en realidad es un disfraz. Satanás, hermanos, es bien astuto para introducir a esas personas. Y esas personas, hermanos, Pablo, en el libro de los Hechos, si usted lo recuerda, en la despedida en Mileto, le hace llamar a los ancianos de Éfeso, porque dice, yo tengo algo que darles de dar a conocer. Muy probablemente ya no me van a ver. Y Pablo es bien claro y les dice ahí en Hechos, dice, después de mi partida se levantarán falsos maestros. Y dice, los encomiendo en la gracia de Dios. Y eso pasó, hermanos, eso pasó. Eso puede pasar en esta congregación y es una carga mía de que nosotros también veamos estas cartas de Timoteo, ¿verdad? Estas cartas pastorales, porque es nuestro deber como iglesia. Bien, en resumen, pues ellos hacen un desastre con el uso de la ley. ¿Por qué, hermanos? Son desequilibrados al mostrar el carácter de Dios, los atributos. Se hacen a un extremo legalista y traen carga a la congregación. Entonces, en vez de beneficiar a la grey, a las ovejas, ellos reflejan a Dios de una manera incorrecta y ya se convierte en otro Dios. Es triste, hermanos. Yo platicaba ayer con el grupo de pastores que me reúno para orar, y ahí entre la plática que estábamos hablando, de repente vimos con el tema de la disciplina, y dice, allá un día en mi época, un pastor disciplinó a ciertas personas y les dijo, nadie les hable absolutamente, no les pueden dirigir la palabra, se me van a la casa y allá no les vuelven a hablar. Entonces,
Yo desconozco exactamente si fue un proceso correcto o no. Quiero pensar que a lo mejor era algo completamente extremo. Pero ¿qué pasa, hermanos? Si más bien ellos tenían que acoger, restaurar, tratar de hacerlos volver en sí y decir, la disciplina es que te tienes que humillar, arrepentir, porque se trata de reincorporar y no alejar y que se mueran de tristeza, como también escribe en la carta de Corintios Pablo, aquella persona que disciplinó y le dijo, no sean tan severos con ellos porque se va a consumir de tristeza. Entonces, ¿qué hacen los falsos maestros? Desequilibran el carácter de Dios. Y todas las sectas, hermanos, todas las religiones, pues terminan en eso, en un temor a la figura celestial o divina que ellos adoran. Usted pregúntele a alguien de una secta, a un musulmán, ¿cómo es tu Dios? Y saca un resumen, ellos viven en temor. Dicen, no, nuestro Dios no es como el de los cristianos, que es Dios es amor. Dios es un Dios de gracia y misericordia. También conocemos, hermanos, que también es un Dios justo, un Dios que se aira, que no toma por inocente al culpable, pero son todos los atributos equilibrados. Entonces, si es un falso maestro, va a pretender hacer uso de la ley, pero va a ser un desastre. Y se va a terminar en sus enseñanzas. Eso va a afectar a toda la congregación. ¿Quién terminó así, hermanos? Ahí al final del capítulo 1 de Primera de Timoteo, lea el versículo 20. Dice lo siguiente: entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ellos, hermanos, eran líderes que se levantaron en la congregación. Pablo los conoció, pero dice, ellos no siguieron conforme al modelo. Se desviaron y no quedó más que otra que ahora sí expulsarlos. Así que, hermanos, pues es un trabajo serio, ¿verdad? Podemos pasar por lo mismo, hermanos. Piense, pues es un escenario a lo mejor algo difícil de imaginar. A lo mejor no nos gustaría, pero piense, ¿qué tal si en los próximos 2 años, 2, 3, se levante alguien así en Peniel? Ustedes tienen que observar y tienen que estar llenos del Espíritu Santo para distinguir eso y evitarlos, ¿verdad? Entonces pida a Dios sabiduría, ore por sus líderes y observe también. Y usted también mismo viva con esas características. Quiero que sigamos avanzando ahí en el versículo 9 y 10 para conocer un poco más acerca de qué tipos de desastres hacen estos líderes falsos. Volviendo aquí, Primera de Timoteo 1. Reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Ahí nos detenemos. Acaba de ver, ¿verdad?, una lista de pecados terribles que acaba de decir Pablo. Entonces, él está diciendo, a manera de contraste, ¿qué pasa cuando usas mal la ley? Cuando usas mal la ley, puedes aplicarla a la persona redimida, a la congregación. Pero la ley es para los de fuera, los que todavía no son regenerados, los que viven practicando el pecado. La ley es para todos los inmorales, o sea, dice, a los asesinos, los que son hasta capaces de matar a su madre. La Reina Valera 60 dice, los matricidas o patricidas es esos, los que asesinan a sus padres. Entonces, Pablo, sabemos que en el libro de Romanos también les dice, saben que la ley es pura y santa, la ley es necesaria porque yo sin ella no me hubiera dado cuenta de que soy pecador. La ley es buena, pero su propósito principal, hermanos, es para el incrédulo. Es para aquel que vive sin ley, sin temor a Dios, para que vea, o sea que Dios, el creador del universo, el que estableció las leyes físicas con las que se rige el planeta, los sistemas solares, también hizo leyes morales que mantienen a las familias unidas, el matrimonio, el amor al prójimo, el no codiciar. Entonces,
el incrédulo por primera vez se puede dar cuenta, o sea que eso que yo disfruto cuando secuestro personas, cuando yo soy mentiroso, es incorrecto. El Espíritu Santo hace una obra para que Él vuelva en sí. En esa época, hermanos, pues también no tenemos mucho tiempo en indagar exactamente cada uno de estos pecados, pero pues solamente a lo mejor a manera de repaso y muy rápido, está generalizando: pecadores, irreverentes, profanos, son aquellos que no les interesa nada, no tienen nada de temor de Dios. Están quebrantando directamente la primera tabla de los 10 mandamientos, todos los mandamientos que tienen que ver con Dios. De que no tomes su nombre en vano, no tengas otros falsos dioses, no te inclines a imágenes. Entonces esos son irreverentes y profanos. Dice: los que matan a sus padres, a sus madres, asesinos, inmorales, homosexuales, todo aquello que tenga que ver con una desviación del sexo, de cómo practican sus relaciones sexuales, es terrible. Si no existe una ley para ellos, no van a volver en sí. Entonces, la ley es para esas personas. Los mentirosos, secuestradores, en esa época pues también se esclavizaban las personas desde pequeños. O sea, y eso lo vemos a lo largo de toda la historia de la humanidad. Esas personas lo pueden hacer de una manera así tan tranquilos. Uno cuando lee, ¿verdad?, los libros de los misioneros en África y en otros lugares del mundo, en cualquier época, se te hace inhumano al que es creyente, te duele el corazón. Cómo esclavizan a las personas desde niños para convertirlos en prostitutas o esclavos por el resto de su vida. Entonces esas personas tienen cauterizada su conciencia, no les duele, pero la palabra de Dios, la ley, es para eso, para volver en sí a las personas. Cuando ya vuelves en sí, te humillas, te arrepientes y tienes un corazón regenerado, un corazón puro, entonces ya la ley ya no aplica para ti. Pablo dice: el que vive bajo la ley va a estar maldito. Una de sus cartas a los Gálatas, él deja bien claro eso. Tú quieres seguir viviendo bajo la ley, pues vas a ser maldito. Pero los creyentes viven bajo la gracia. La ley, hermanos, para el creyente, su función principal es que es una pauta para saber cómo debemos de vivir. Y el creyente es honesto y sincero y dice: yo no puedo ser perfecto delante de Dios, entonces continuamente tengo que ir a Él en arrepentimiento y en fe a Cristo Jesús para que su sangre me capacite, me limpie, me purifique, me dé una conciencia limpia. Pero cuando se mete un legalista a la congregación, hermanos, va a vivir en temor. No va a vivir plenamente, va a seguir percibiendo a Dios como un tirano, alguien que lo está apuntando en cuanto peca. Y se va a sentir aplastado, va a enseñar algunas cosas que no le van a traer esperanza. Y bueno, no quisiera generalizar, pero se puede llegar hasta al extremo de que alguien piense: el Espíritu Santo ya no está en mí, perdí la salvación, o cosas similares. Pero hermanos, ¿qué dice Pablo para terminar con el último versículo de este sermón? El versículo 11 dice: según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Entonces, si tú englobas todo el desastre que pueden hacer aquellos falsos maestros, que hasta ellos se pudieran englobar abrazando alguno de estos pecados. Y así terminan, hermanos. A mí no se me olvida una vez que yo escuché una especie de conversación que tenía John Piper con John MacArthur, y ellos estaban hablando de sus papás. Sus papás eran evangelistas, y dice John MacArthur: yo cuando era joven o niño, un día vi a mi papá así como destrozado, conmovido, porque estaba de gira con otro predicador, y el otro predicador pidió unas prostitutas en el hotel donde nos estábamos quedando. Entonces yo no sabía, estaba tan abrumado, o sea, como un predicador de la palabra llegó a vivir y pedir eso, y así, sin vergüenza, tú no lo haces, ¿ok? No pasa nada. Y dice: eso me contó mi papá.
Entonces un falso maestro puede llegar a cometer esos pecados. Ellos, sus enseñanzas, dicen, no sirven para nada, van a permitir que se vean esos pecados en una congregación. Y así cierra el versículo 10, a todo aquello, otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Y el 11 dice, según el glorioso evangelio del bendito Dios que me ha sido encomendado. Hay algo indescriptible y valioso para Pablo. Dice, el glorioso evangelio. Dice, a mí se me entregó algo tan precioso. Es lo máximo que he tenido en la vida. El mensaje de redención. Aquel que es capaz de cambiar al peor de los pecadores. Piensen en toda la lista que acaba de decir Pablo. El evangelio es tan glorioso porque hace volver en sí a un secuestrador, a un homosexual. Es tan glorioso, hermanos, porque reconcilia con el Padre al peor de los pecadores. Dice Pablo, yo era uno de ellos. Yo perseguía a muerte a la iglesia. Y es tan glorioso. Y ahora que yo pueda tener ese privilegio, Pablo, hermanos, está comprometido. Yo estoy comprometido. ¿Por qué? Así lo describe con esta palabrita que vemos aquí. Me ha sido encomendado. Se me dio esa tarea. Y Pablo lo podía defender a capa y espada. Y ahí le está dando instrucciones a Timoteo. ¿Cómo se hace eso? Entonces vamos a ver toda la carta de Timoteo. Vamos a verlo, hermanos. No solo los líderes tienen esa encomienda. Mire, pásese al capítulo 3 de ahí de 1 Timoteo. Ahí está incluido usted. El versículo 15 dice, pero en caso de que me tarde, le escribe a Timoteo, te escribo para que sepas cómo deben conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Ese eres tú, hermano. Tú compones la iglesia. La iglesia tiene la tarea de guardar la palabra de Dios, el precioso evangelio. Se guarda con testimonio, se guarda entendiendo la doctrina verdadera y viviéndola. Entonces este no es trabajo solamente del pastor, es de toda la iglesia. Tú estás incluido. Bien, hermanos, pues es todo lo que yo les quería compartir hoy. Es una tarea tan hermosa y por eso necesitamos líderes piadosos para la iglesia. ¿Qué es un líder piadoso? Aquel que sí tiene temor de Dios y tiene esa misma carga que el apóstol Pablo. Y esos líderes se levantan de todos aquellos que se preocupan por esto. Y todos tenemos esa misma tarea, ¿verdad? Entender cuál es el desastre que hace un falso maestro. ¿Cómo lo podemos evitar? Pues sometiéndonos a la sana doctrina, porque es más poderosa, hermanos. El glorioso evangelio es lo que tenemos que reflejar. Hagamos una oración, hermanos. Señor bendito, gracias por tu palabra, gracias por esta carta de Timoteo, y no podemos eximirnos de que en algún punto de nuestra historia, de hecho ya sucedió en años pasados, seguramente puede seguir ocurriendo, no sabemos si muy pronto o más lejano, pero si algún día se levanta un falso maestro aquí, Padre, guía con tu Espíritu Santo a esta congregación para que no permitamos que se propaguen en sus enseñanzas, para que seamos como Pablo, expulsarlo rápidamente a Satanás para que aprendan a no blasfemar contra tu glorioso evangelio, Señor. Gracias, Padre, y ayúdanos a sentir la misma carga que el apóstol Pablo, el mismo privilegio de que tenemos lo más precioso en nuestras vidas, y como iglesia debemos de guardar eso con un buen testimonio y también pues sometiéndonos a ti continuamente para vivir con esas tres características. Danos, Señor, un corazón puro, un amor exactamente igual o más parecido a Cristo Jesús, que podamos crecer también con una fe sincera y una conciencia siempre limpia delante de ti, Padre. Obra en cada uno de mis hermanos que están aquí. Juntos elevamos esa oración a ti, Padre. Que realmente tengamos un temor reverente a ti, unas ganas de honrar tu nombre y de purificarnos de nuestro pecado. Que nadie aquí tenga una conciencia que le ataque en sus pecados
que le acusen, Señor, que Él pueda dudar de que te está honrando, sino todo lo contrario, que cada uno de nosotros volvamos en sí, nos arrepentamos continuamente de la vida incorrecta que pudiéramos de llevar y ser luz, Padre, porque eso nos has llamado. Gracias nuevamente por tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén.